9:05, 8:05 en Canarias. Seguimos aquí en tiempo de tertulia, más de uno, con Nacho Cardero, con Carmen Morodo y con Pilar Velasco. Y me vais a permitir que salude brevemente a Javier Esparza, que es el portavoz de Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento Autonómico allí en Navarra. Señor Esparza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Queríamos hablar con usted porque ayer hubo tarea, hubo trabajo y hubo sesión en el Parlamento Navarro al hilo de esa comisión de investigación que ya se constituyó para investigar. Bueno, eso siempre se relaciona con las comisiones parlamentarias. Luego no tenemos muy claro si se investiga mucho o si después hay más batalla política. Ahora se lo pregunto. Pero lo que tenían que hacer ayer era determinar y votar la lista de comparecientes que cada formación llevaba. Se tenía que votar y después había que poner sobre la mesa un plan de trabajo que se va a desarrollar a partir de la mitad del mes de octubre. Y parece que si lo que se quiere analizar son las adjudicaciones del gobierno navarro de las últimas 4 legislaturas, es decir, volver la vista atrás, creo que hasta el año 2011, si no me equivoco, pues deja unas cuantas lagunas, ¿no? Ustedes han sido muy críticos por lo que ha salido de esas votaciones y sobre todo por quiénes van a comparecer a partir del 14 de octubre allí en el Parlamento Navarro. Yo simplemente por contextualizar, el Gobierno de Navarra, que preside María Chivite, adjudica 76 millones de euros a una UTE donde está la empresa de Santos Cerdán, Servinavar. O sea, Chivite está adjudicando 76 millones de euros a su mentor, a la persona que es su amigo, a la persona que es su jefe, porque Santos Cerdán es quien ha mandado en Navarra en los últimos años, desde que Chivite es presidenta, y no viene a la comisión de investigación a explicar esto. Por tanto, yo creo que la clave es quién no comparece. Yo creo que ayer vimos que había un pacto entre Bildu, entre Geroa Bai PNV con el Partido Socialista, para proteger a María Chivite, para proteger a Uxue Barkos, y bueno, yo creo que están en que por encima de intentar saber la verdad, pues el objetivo es mantener el gobierno a toda cosa y que un escándalo como este pues no se explique y no los dañe. Sabemos que las comisiones de investigación muchas veces van en paralelo con las investigaciones en el campo de la justicia, ¿no? Y estamos a la espera de conocer muchas cosas más, muchos informes más que han pedido ya los jueces y en ello están trabajando la Unidad Central Operativa. ¿Usted teme que se queden cosas sin investigar por el hecho de que no se vaya a ir a ver a María Chivite en el Parlamento Navarro? Porque cada espacio tiene sus dinámicas, ¿no?, de trabajo también. Bueno, yo confío plenamente en el trabajo de la justicia y en el trabajo de la Guardia Civil. UPN denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de Belate, una adjudicación esta de 76 millones de euros repleta de irregularidades, según los propios técnicos funcionarios del Gobierno de Navarra lo indicaban por escrito. Se está investigando y desde ese punto de vista pues tenemos confianza, pero nos duele que se quiera vender trasladar una idea de que aquí se va a colaborar y transparencia absoluta, cuando lo que están haciendo es protegerse unos a otros. ¿Qué miedo hay? ¿Por qué no puede venir María Chivite a ser interrogada? ¿Por qué no le podemos preguntar a María Chivite? ¿Por qué no le podemos preguntar a Uxue Barkos o al señor Alzorriz, que es el número 2 de Chivite aquí en Navarra y que ha dimitido, a la ministra Saiz, al señor Ábalos, a la hermana de Santos Cerdán? No sé, hay muchas cosas que indican que ellos quieren taparlo todo y ya está, y no molestar. Y luego de fondo, pues yo creo que hay un acuerdo político muy claro. EH Bildu está pagando los favores a María Chivite. Y ya está. EH Bildu está consiguiendo sacar a los presos de la cárcel. EH Bildu con el Partido Socialista y con el PSN en Navarra se ha blanqueado del todo. Está ganando poder político. Es quien manda en Navarra porque es quien puso de presidenta a María Chivite, pero a cambio le dieron también la alcaldía de Pamplona. Por lo tanto, EH Bildu necesita que Chivite y Sánchez sigan gobernando. Y la corrupción, pues les da igual. Y a mí me parece gravísimo que la corrupción dé igual y aquí no pase absolutamente nada. No debiera haber ningún problema en venir a comparecer, a responder claramente a las preguntas que se les pueda hacer, pero hay mucho miedo y no sé lo que están tapando. Bueno, el primer compareciente que tiene fijada la fecha de esos 41 nombres que ya figuran y que se ha decidido por las votaciones es el señor Antxon Alonso, ¿no?, el propietario de Servinavar, que ya pasó hace muy poquitas semanas por el Senado y se acogió a su derecho a no declarar, porque está en esa condición de investigado en el Tribunal Supremo. Me imagino que tampoco esperan mucho de su comparecencia a mitad del mes de octubre. Bueno, pues yo entiendo que el señor Alonso, el señor Cerdán o el señor García, Koldo García, pues que efectivamente están en un proceso judicial, pues pueden acogerse perfectamente a ese derecho a no declarar. Y decía usted del señor Antxon Alonso, el propietario de Servinavar,
del 55% de Servinávar, porque hay un documento que nos dice que el 45% de Servinávar es de Santos Cerdán. Pero lo cierto es que, bueno, entiendo que pueden llevar la misma dinámica, entiendo que sus asesores jurídicos les marcarán el camino y, bueno, y desde luego no esperamos mucho, pero sí que cuando menos, bueno, pues poder preguntar y aunque no obtengamos respuesta, dejar cuál es nuestra posición clara. Señor Esparza, cosas de la vida, de las dinámicas parlamentarias, usted creo que sí que está entre los comparecientes, ¿no? De su etapa de consejero, ¿no? De desarrollo rural, entre el 2012 y el 2015. Sí, una adjudicación de una obra hace 11 años. Me parece que no han tenido tiempo de abrir una comisión de investigación en estos últimos 11 años y en que además no se le adjudica a ninguna de las empresas que está siendo investigada por la UTE, por la UCO o por el Tribunal Supremo. En fin, suena a broma. Yo creo pues quieren enredar las cosas, quieren politiquear con este tema e intentar, bueno, pues, en fin, mezclarlo todo. Ellos sabrán, desde luego nosotros creemos que no está dentro del objeto de la comisión, pero más allá de eso, si tenemos que ir, pues iremos, contaremos cómo fue aquello y sin ningún problema tendremos la oportunidad de comparar cómo hacen las cosas unos y cómo hacen las cosas otros. Ustedes han tenido mucho tiempo para conocer a dirigentes como Santos Cerdán. Ayer leíamos una entrevista, un cuestionario por ajustarnos, ¿no?, a lo que realmente era que ha contestado desde la prisión de Soto del Real. Usted, que le conoce bastante, ¿le ha sorprendido algo las respuestas de Santos Cerdán, desvinculándose, por ejemplo, de Servinávar, ¿no?, que habló de ese año 2015, cuando le fue tan mal al Partido Socialista en Navarra y entonces buscó una salida en esa empresa, pero que luego lo consultó con la familia y rápidamente salió de esa empresa, o la respuesta en la que el Partido Popular ha basado parte de las sospechas, ¿no?, cuando le preguntan por la financiación irregular que puede haber en el PSOE y dice no que yo sepa. ¿Le ha sorprendido algo a usted la entrevista del señor Santos en La Vanguardia? Bueno, yo no creo. Yo creo que el señor Cerdán no tiene ninguna credibilidad. A mí lo que diga, la realidad es que me da lo mismo. Es decir, entiendo que tiene que defenderse y yo me creo lo que dice la UCO y lo que está haciendo la justicia. Yo creo que desde ese punto de vista el señor Cerdán pues está cazado, lo han pillado, está en los audios, en fin, yo creo que va a haber muchas pruebas y que tiene un problema muy serio y él sabrá cómo tiene que defenderse, pero desde luego no tiene ninguna credibilidad el señor Cerdán. Ha sido quien mandaba en Navarra desde el año 2019. Él puso a María Chivite como secretaria general del PSN, él puso a María Chivite como presidenta del gobierno. María Chivite no daba un paso político importante, relevante en Navarra sin hablar con Santos Cerdán, sin pedir permiso. Hay una foto histórica aquí en la que María Chivite se cuadra ante el señor Cerdán. Bueno, es una foto que salió en los medios de comunicación locales y bueno, y que define muy bien lo que ha ocurrido. Santos Cerdán tenía abiertas las puertas del Palacio de Navarra, todo el mundo hacía lo que él decía y bueno, pues finalmente hemos sabido que se le ha adjudicado 76 millones de euros a la empresa de Santos Cerdán. En fin, que se vistan de lagarterana, pero que lo expliquen, porque me parece que la indecencia es absoluta. Señor Esparza, sé que tiene un compromiso, le voy a dejar ya, pero hemos visto esta semana alguna encuesta, no en concreto de autonómicas, pero sí de generales, y ahí vemos que al menos al Partido Socialista de Navarra parece que resiste como primera fuerza. ¿Cree que le está pasando factura ahí en Navarra a los socialistas? Bueno, yo no tengo ninguna duda que le está pasando factura en toda España al Partido Socialista. Creo que la corrupción es castigada siempre, creo que tienen un caso terrible de corrupción. En Navarra se vuelve a repetir la historia. En Navarra ya hubo un caso con Urralburu y con Otano y con Roldán. Uh-huh. Bueno, pues dos presidentes socialistas que fueron condenados por corrupción y desde luego, bueno, pues llueve sobre mojado. Por tanto, bueno, yo no tengo ninguna duda que el Partido Socialista va a ser castigado y que los votantes socialistas no comparten que la corrupción forma parte de la actividad política y de la manera de entender la gestión de lo público. Por tanto, vamos, ninguna duda. Yo entiendo las encuestas son encuestas, pero yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista en Navarra y en el resto de España, pues en fin, va a verse penalizado, como tiene que ser además, porque esto creo que desde luego es intolerable. Javier Esparza, portavoz de UPN en el Parlamento Navarro. Gracias por atendernos esta mañana en Más de Uno. Un saludo. Buenos días. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos esta